En este tutorial trataremos de identificar el proceso adecuado para crear un proyecto en Eclipse y crear nuestras primeras clases en Java. Lo primero que hacemos es abrir nuestro entorno. Normalmente la primera ventana que nos presenta Eclipse nos permite elegir la ruta o el lugar donde va a ser creado nuestro proyecto. Usamos nuestro browser para identificar la ruta más adecuada. En este caso voy a crearla en C, la carpeta de desarrollo, y dentro de esa carpeta crearé un nuevo folder por diminuto. Lo selecciono y me indica la ruta del workspace, es decir, el espacio de trabajo. Dentro de ese espacio podremos crear los proyectos que queramos, o podemos eventualmente cambiar de espacio de trabajo. Le damos OK. Y se nos abre Eclipse. De acuerdo a la versión que tengamos de Eclipse, pues es una presentación diferente, pero en general es el mismo esquema de ventanas, donde tenemos un entorno de trabajo de codificación, un entorno para seguimiento de variables y el explorador de proyectos y de elementos del proyecto, como clases, librerías, etc. En este caso nuestro entorno está vacío porque elegimos un workspace que acabamos de crear, que está en C, desarrollo 1 minuto. ¿Cómo creamos un proyecto? Utilizamos File, New Project. Si damos Project, podemos elegir varias opciones de acuerdo a los tipos de proyecto en Java, pero el que nos corresponde en este momento es Proyecto Java o Java Project, porque básicamente queremos definir unas clases para trabajo inicial de programación orientada a objetos. Nos pide un nombre de proyecto, lo voy a llamar Fundamentos Programación Orientada a Objeto. Ya tenemos nuestro proyecto y él crea una primer carpeta, que en este caso pues esa carpeta es la que va a contener los códigos fuentes que escribamos, la codificación Java que escribamos, que en este momento está vacía, y una serie de librerías que son las librerías por defecto que nos permiten compilar nuestras clases Java. Eventualmente podríamos llegar a necesitar más librerías y tendríamos que adicionarlas a este paquetito. El siguiente aspecto o el siguiente elemento que hay que definir en un proyecto es el esquema de paquetes. Para eso vamos a definir nuestro paquete raíz en nuestro proyecto. Le damos New, Package, y siguiendo un estándar, Colombia, Edu, Ingeniería, Fundamentos, Programación Orientada a Objetos, y le damos Finalizar. Si ampliamos un poquito el espacio de trabajo para el Explorer, ya se nota un paquete, que esto es representado básicamente por una serie de carpetas o directorios en nuestro espacio de trabajo. Si abrimos nuestro espacio de trabajo por el explorador de Windows, nos daremos cuenta de esa estructura que se ha creado. Nuestro proyecto estaba en C de desarrollo y el espacio de trabajo era 1 minuto. Dentro de eso se creó un proyecto Fundamentos POO, y en ese está la carpeta src, y ahí está, inicia la estructura de paquetes.
O, Edu, Uniminuto, Ingeniería, y hasta ahí llega nuestra estructura de paquetes. Dentro de esos paquetes podemos crear nuevos paquetes. Pues ya nos aparece, al seleccionar uno nuevo, nos aparece la estructura en la que nos hemos ubicado, que es el único paquete que hemos creado, y podríamos crear un nuevo paquete ejercicio 01. Pues ya tenemos dos paquetes creados. Y en nuestra estructura de directorio también aparece ese paquete ejercicio 01 dentro de FPO. Ahora vamos a crear una clase en Java dentro de ese paquete. Entonces, seleccionamos nuestro paquete, decimos new class. Por defecto, como está seleccionado ese paquete, ya nos sugiere el paquete dentro del que está para crear la clase, y simplemente es darle un nombre a nuestra clase. Dentro de nuestro paquete ha sido creada la clase perro. El package por defecto ya aparece de entrada en el código fuente como sugerencia, y dentro de nuestra carpeta ya aparece la clase o el archivo .java, que es el correspondiente al que hemos creado. Y acá ya podemos crear la estructura normal en primera instancia que deberíamos hacer al codificar una clase en Java. Definir una autoría. Entonces, puede ser la entidad. Cada entidad pues define sus políticas de documentación, es decir, cómo se debe documentar el código. En este momento estoy dando una idea de lo que podría documentarse como propiedad de este código fuente. El siguiente aspecto dentro de una clase es a definir los atributos de la clase. No existe un orden que exija la programación Java para colocar al inicio los atributos, pero es más por buenas prácticas y por buena lectura de la clase, para que otros programadores hagan una lectura similar a la que nosotros pretendemos darle a nuestra clase. Definimos por buenas prácticas todos los atributos como privados para encapsular esa información y que no sea accesible desde otras clases o objetos que se creen en nuestro programa. El siguiente aspecto a definir o a construir después de los atributos como buenas prácticas, como buena estructura, es aquellos métodos constructores que nos ayuden
a crear objetos de esta clase fácilmente. Pues vamos a definir nuestro primer constructor. Como saben, los constructores son públicos. No retornan ningún valor y tienen el mismo nombre de la clase. Vamos a inicializar todos los atributos de nuestra clase. Entonces this, para hacer referencia a objetos de esa clase, nombre igual, vamos a inicializarlo siempre cuando el constructor no reciba ningún parámetro, como este es el caso. Queremos que nuestra clase cree objetos siempre con el nombre, y la raza por defecto utilizando este constructor sería pincher. Ahí tendríamos nuestro primer constructor para esta clase, pero queremos definir otro constructor. Voy a copiar el código para que sea evidente lo que se hace. Este otro, si se dan cuenta, en este punto el compilador de Java nos dice que hay un error. El error básicamente es que tenemos dos métodos con el mismo nombre y los mismos parámetros, pero este constructor va a tener parámetros diferentes. Va a tener un string, nombre perro, lo voy a dar, un string, raza, este es raza perro, y un entero, edad perro. Intencionalmente le he dado nombres diferentes a estos parámetros de los atributos, pero en este punto podría yo dejarlos con la misma semántica, es decir, nombre y nombre son dos cosas diferentes. Este es un parámetro que es local a este método, mientras que raza, este nombre es un atributo de la clase que es diferente, pero para diferenciarlos prefiero dejarlo así, de tal forma que me es claro visualmente que son cosas diferentes. Este es un parámetro y este es el atributo de nuestra clase. Y lo que voy a usar es que estos parámetros los voy a utilizar para inicializar los atributos. Pues ya tengo un segundo constructor que para construir objetos de la clase perro me recibe tres parámetros que me permiten iniciar todos los atributos. ¿Esto qué quiere decir? Que yo podría llamar a este constructor enviándole un nombre específico, una raza específica y una identidad específica para crear un objeto concreto de esta clase. Vamos a documentar acá y vamos a decir que en esta sección están los constructores. Lo siguiente que crearíamos serían los métodos. Es la funcionalidad de nuestra clase. Los primeros métodos que construiremos los vamos a hacer de forma automática. Y para eso hacemos clic con el derecho, la opción Source, generar Getters and Setters. Y nos dice en esta clase cuáles atributos se han definido y yo puedo elegir a cuáles de ellos quiero crearles Getters and Setters.
En este caso elijo todos o con este botón y le doy OK. Y ahí me genera los métodos get y setters de esos atributos. Vamos a documentar. Ahí ya tenemos una clase con 3 atributos, 2 constructores y en este caso 6 métodos. Pero esos son métodos de lectura y escritura de esos atributos, que es lo usual que debemos hacer al programar utilizando buenas prácticas. Guardamos nuestra clase y acá podemos definir otro método de alguna lógica que queramos hacer o alguna acción que esperamos realice nuestros objetos de la clase perro. Pues podemos crear otro método en este caso estamos definiendo el método caminar para asociarlo al perro, que no recibe ningún parámetro y hasta este punto no tiene ninguna lógica.